Pocas historias del mundo antiguo resuenan con tanta fuerza como el Éxodo. Esta épica historia de esclavitud, liberación e intervención divina ha cautivado la imaginación de judíos, cristianos y musulmanes durante milenios. En el corazón de esta narrativa se encuentra Moisés, el profeta que sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Moisés se erige como una figura imponente, un legislador y un símbolo de esperanza y resistencia contra la opresión. Durante siglos la historicidad del Éxodo se aceptó como una cuestión de fe. Sin embargo, la llegada de la arqueología moderna en el siglo XIX introdujo nuevas herramientas y perspectivas para investigar el pasado. Esto ha llevado a los estudiosos a reexaminar el relato bíblico y buscar evidencia tangible que pueda corroborar o desafiar las interpretaciones tradicionales. La búsqueda para descubrir evidencia arqueológica relacionada con Moisés y el Éxodo ha sido emocionante y desafiante. A diferencia de otras figuras bíblicas como el rey David, ninguna inscripción o artefacto menciona directamente a Moisés. Esta ausencia de evidencia directa ha alimentado el debate entre los académicos. Algunos argumentan que el Éxodo es puramente una creación literaria, mientras que otros sostienen que refleja un núcleo histórico, aunque adornado con el tiempo. A pesar de la falta de una prueba irrefutable, los descubrimientos arqueológicos han arrojado luz sobre el mundo de la Edad del Bronce tardío, el período en el que tradicionalmente se sitúa el Éxodo. Las excavaciones en Egipto, la península del Sinaí y Canaán han desenterrado ciudades, tumbas y artefactos que proporcionan un contexto valioso para comprender la cultura material y las estructuras sociales de la época. Uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos relacionados con el Éxodo ha sido la excavación de Pi-Ramsés, la antigua capital egipcia construida por el faraón Ramsés II en el delta del Nilo. Según el relato bíblico, los israelitas fueron esclavizados en Egipto y obligados a construir las ciudades de Pitom y Ramsés. Si bien la ubicación de Pitom sigue siendo incierta, la identificación de Pi-Ramsés con el Ramsés bíblico es ampliamente aceptada entre los estudiosos. Las excavaciones en Pi-Ramsés han descubierto una ciudad extensa con templos, palacios, talleres y áreas residenciales. De particular interés es el descubrimiento de estructuras de adobe similares a las descritas en la Biblia, como construidas por trabajadores forzados. Si bien estos hallazgos no prueban definitivamente el relato bíblico, demuestran que la ciudad de Ramsés existió y fue un importante centro de actividad durante la Edad del Bronce tardío, lo que da credibilidad al escenario de la historia del Éxodo. Otra pieza intrigante del rompecabezas proviene del registro geológico. La erupción del volcán Tera en la isla de Santorini alrededor del siglo XVI a.C. fue una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia de la humanidad. La erupción causó una devastación generalizada en todo el Mediterráneo, provocando tsunamis, terremotos y cambio climático. Algunos estudiosos han propuesto que las plagas descritas en el relato del Éxodo, como la oscuridad, las tormentas de granizo y la separación del Mar Rojo, podrían interpretarse como fenómenos naturales resultantes de la erupción de Tera. Si bien esta teoría sigue siendo especulativa, destaca el potencial de los desastres naturales para dar forma a los recuerdos antiguos e influir en el desarrollo de narrativas religiosas. Sección 5. El rastro elusivo del Éxodo. A pesar de estos intrigantes descubrimientos, la evidencia arqueológica del Éxodo en sí sigue siendo esquiva. El relato bíblico describe una migración masiva de israelitas a través de la península del Sinaí y su eventual conquista de Canaán.
Sin embargo, los arqueólogos aún no han encontrado ninguna evidencia convincente de una presencia israelita a gran escala en el Sinaí durante la Edad del Bronce tardío. La ausencia de evidencia arqueológica para el Éxodo ha llevado a algunos estudiosos a concluir que el evento nunca sucedió como se describe en la Biblia. Otros argumentan que los israelitas pueden haber migrado en grupos más pequeños o que sus restos materiales aún no se han descubierto. La búsqueda de la ruta del Éxodo y los campamentos de los israelitas sigue siendo un foco de la investigación arqueológica en curso. Sección 6. Desafíos a las narrativas tradicionales. La falta de evidencia arqueológica directa para el Éxodo también ha llevado a una reevaluación de las interpretaciones tradicionales del texto bíblico. Algunos estudiosos ahora argumentan que la historia del Éxodo, tal como la conocemos, fue compilada y editada siglos después de los eventos que supuestamente ocurrieron. Señalan inconsistencias y anacronismos dentro del texto, así como la influencia de eventos históricos posteriores, como evidencia de que la narrativa del Éxodo evolucionó con el tiempo. Este enfoque crítico de la Biblia no necesariamente disminuye su significado religioso o cultural. En cambio, nos anima a leer el texto con una comprensión más matizada de su contexto histórico y su desarrollo como una obra literaria y teológica. La historia del Éxodo, incluso si no es un relato literal, sigue siendo un poderoso testimonio del deseo humano de libertad y la creencia en un Dios que libera de la opresión. Sección 7. El poder duradero de la historia del Éxodo. Independientemente de su veracidad histórica, la historia del Éxodo ha tenido un impacto profundo y duradero en la civilización occidental. Los temas de liberación, justicia divina y el pacto entre Dios y su pueblo han resonado profundamente con personas de diferentes culturas y a lo largo de la historia. El Éxodo ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música, y sus temas continúan siendo explorados y reinterpretados en la cultura contemporánea. Además, la historia del Éxodo ha servido como una poderosa fuente de esperanza e inspiración para los pueblos oprimidos a lo largo de la historia. Desde la Revolución Americana hasta el movimiento por los derechos civiles, la narrativa del Éxodo ha proporcionado un lenguaje y un marco para comprender y desafiar la injusticia. La imagen de Moisés confrontando al faraón se ha convertido en un símbolo universal de resistencia contra la tiranía. Sección 8. Ecos éticos en el mundo moderno. Quizás el legado más perdurable de Moisés son los 10 mandamientos, el código moral que recibió de Dios en el monte Sinaí. Estos mandamientos que enfatizan la adoración de un solo Dios, la santidad de la vida y la importancia de la honestidad y la justicia han tenido una profunda influencia en el desarrollo del derecho y la moral occidentales. Los 10 mandamientos continúan siendo una fuente de reflexión ética y guía para individuos y sociedades en la actualidad. Los principios consagrados en los 10 mandamientos, como la prohibición del asesinato, el robo y el falso testimonio, se reflejan en los sistemas legales de todo el mundo. Además, el énfasis de los mandamientos en la justicia social y la protección de los vulnerables continúa inspirando esfuerzos para combatir la pobreza, la desigualdad y los abusos contra los derechos humanos. Sección 9. Conclusión. Moisés y nuestra búsqueda de significado. En conclusión, si bien la historicidad de Moisés y el Éxodo sigue siendo un tema de debate, su impacto en la historia de la humanidad es innegable. La búsqueda de evidencia arqueológica continúa brindando información valiosa sobre el mundo del antiguo cercano Oriente y el contexto en el que surgió la narrativa bíblica. Sin embargo, el verdadero poder de la historia del Éxodo no reside en su verdad literal, sino en sus temas perdurables de esperanza, liberación y la búsqueda de significado frente a la adversidad. La historia de Moisés continúa desafiándonos a confrontar la injusticia, luchar por un mundo más justo y compasivo y lidiar con las preguntas eternas de la fe, la libertad y la condición humana.